Merci mucho, Caro Kent, por esta entrevista y a vosotros y vosotras que nos estáis viendo, acordaros de hacer clic donde dice me place y hacer clic también en registrarme. Merci mucho. Es que cuando tus bisabuelos moraban en Turquía y todo esto, eran los años 50, que eran años problemáticos, y seguro que ya todos los que nos están sintiendo conocen la serie de Netflix, Club, que se desvelopa en estos años, ¿verdad? Creo, entre los 50 y los 60. ¿Cuál te pareció esta serie y cuál piensas que fue la influencia que está teniendo la comunidad sefaradí de Turquía? Por mí, la primera parte del club fue perfecto. La primera sesión, ¿quieres decir? La primera first season, la primera temporada. Sí, Sí. porque es una sesión es en dos partes. Ah, ok, entonces la primera parte de la primera sesión. Sí, sí. Okay. Y la primera parte es 6 episodios y la segunda fue los finales 4. Y los primeros fue perfectos, en mi opinión, más en ladino. Y la depicción del Varlik, de la impuesto de discriminación en los 40, fue, fue un trocamiento real de la cultura de memoria de Turquía. Puede ser un tocat, como un tocat a la historia de Turquía oficial. La segunda parte fue más, más por reconciliación. La depicción del pogrom de Estambul de 55, en mi opinión, fue un poco peor de la depicción del Varlik. No es real como el primero, no es desvelopado como el primero. ¿Piensas que está más de acuerdo con la narrativa cultural de memoria oficial en Turquía? Que no es tan revolucionaria como la primera, o que no trocó tantos meollos como la depicción de los impuestos. Puede ser. La depicción de la pogroma es también una refugiación, un refusado de la historia oficial. Es más concernando con mostrar turcos buenos y mostrar acciones de perdón y un final contente, todos son orgullos y no es la depicción de la realidad es de esto. Y el trocamiento del carácter fue muy, muy, muy pichín. Del villanos o retos a héroes en un momento, en un episodio, no fue real. Yo escribí sobre esta serie en Hablaremos, en Agos, la Gaceta de los Armenos, en un otro sitio web de los liberales turcos, también en inglés. Sí, tengo mirado el artículo en inglés, ma no me acuerdo dónde era. Sí. En Jewish Currents. Ajá, Jewish Currents. Y ahora la segunda sesión, ¿la vistes? Sí, yo lo vi. Fue bueno. Sí. ¿Y sabes si va a haber más sesiones o serán solamente dos? No lo sé, inshallah. Puede ser más historias de las 50, de otros caracteres, o en las 60. Posibilidades son muchos, porque tenemos muchos periodos en la historia de Turquía por discutir que no fueron en ningunos filmes. Es la segunda vez que el Varlik fue discutido en una serie o film. ¿Cuándo fue la primera? La primera es una historia interesante, es un film de una novela que se llama Salkım Hanım'ın Taneleri, las uvas del Madame Salkım. Y en la novela, las caracteres, la primera familia es judío.
en el film es los armenos, la familia de armenos, porque la comunidad judía, las instituciones, refusaron de ayudar el film, la producción y partajar sinagogas y información, total refusación. Y después de esta decisión de la comunidad, la producción decidió que fue muy buen de cooperar por otra comunidad. Interesante esa historia, sí, seguro que mucha gente no la conocía, yo seguro que no la conocía. Antes dijiste que la depicción del pogrom de 1955, en particular a lo que toca a la fin de este pogrom, que cual afectó a la fin, y toda esta depicción de gente contenta y que se abrazan y todo esto no es muy realista. Y dunque, allora, qual lo affittò históricamente? A lo que yo me di, ma no estoy seguro que es lo que affittò, entre los 50 y los 60 en Turquía, mucha gente que fueron arrollados a campos de concentración y murieron allí. En los 40 también. Ajá, y en los 40 también, ajá. Y después hay mucha gente que fue al exilio, y muchos que hicieron allá. Y sí. casi la mitad de la población judía, sí. Después de los 60 ya no está en Turquía. Sí, entre 47 y 50, en tres años, la mitad de la población judía se fue. Wow. 40,000 personas, más de 40,000 personas, se fue en 3 años. El historiador Rafat Bali decía que esta es una migración en masa. Migración sí, en masa. No solamente pequeñas decisiones de muchos, no es un chico, familia, ahora y familia aquí y ahí, es un más población, es decisión de la comunidad general. Se afectó antes del pogrom. Después del pogrom fue migración también, la comunidad fue más pequeña también. La real migración fue los griegos. El primer buto del pogrom fue los griegos, y los griegos se fueron en grandes nombres en esta ocasión, y en los 60s y 70s también fue exilios de griegos. Interesante. Y ok, entonces en general Kulub ayudó a adelantar la lengua, a adelantar la historia de la gente que culanea la lengua. ¿Qué otros modos y maneras piensas que hay de adelantar la lengua ahora en el siglo XXI, en la Turquía en particular o en el Olam en general? ¿Cuál te parece que es más efectivo? Porque me acuerdo que en hablando con Eliezer, mucho antes de Kulub, hay 2 años atrás, me dijo, el ladino se va a adelantar cuando va a haber una novela, una serie, que la van a ver y en Israel y en Turquía y en Latinoamérica, porque todas estas 3 regiones les place mucho ver telenovelas, y donde se va a hablar el ladino. Y después, cuando se hizo una como Kulub en Turquía, vimos que es verdad, que Ancina funciona. ¿Cuál se puede hacer? La primera acción es de culanear la lengua. Ahora estamos viendo esto. Por ejemplo, 2 semanas antes, con 2 personas, Kenan Cruz, que tú puedes... Sí, lo entrevistamos aquí en Latino 21, sí, saludos. Un experto de computadoras de Turquía, es turco. Colaboramos por crear una versión de Wordle en ladino. Sí, de la Yugi también, sí, la Yugi esta versión. Bueno, y es una otra manera de engañar con la lengua, y que inspiró, en mi opinión, un interés. Por ejemplo, mi mamá no le interesó mucho en practicar la lengua, ella la jugó cada día y enviamos los resultados entre ellos
el otro día el clave fue pasuk, el verbo Pasuk, ajá, ajá. y yo lo topé en la segunda vez. Wow. Mi mamá me dice, ahora estás jamico, tienes todas las ideas religiosas y por esto tú la topaste muy presto, porque ella no lo topaste desde 4 veces. Ah, wow. Wow. Más, más el otro, eh, ayer puede ser, el clavo fue Gainá. Yo lo Gallina. Gainá Ujú. lo topé en la final vez. La sexta puede ser la. Sí, 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 ujú. mi mamá lo topó en 3. Y ella me dijo, ¿por qué tú eres vegetariano? No, no pensaste del Gainá. No, es verdad que los verbos que tenemos en el medio, lo que hacemos puede influenciar, no sé si no sé cuánto. Mas sí, yo me acuerdo que hice arroz en 4. Güey. Como un poquitico de arroz, no demasiado. Sí, ok. Aunque este arroz del adelantamiento del ladino lleva mucho caldo. Aunque el Wordle, sí, súper interesante. Nosotros lo partajimos en ladino 21. Metimos. Teorías, yugates, Ujú, todos otros modos de engañar ujú, a la gente. ujú, ujú, ujú. En judío, yo escribo muchos tweets en judío. Tweets en YouTube. Ujú, ujú. Sí, 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 lo tenemos visto en ladino 21. Mashallah. Ajá. Y Dunque, ¿alguna cosa que querías decir que no te demandí? ¿Alguna cosa que hemos decimos en el camino? Um, Puede ser, no es un problema de errar. Cuando yo hablo, Ujú, tú ves, yo me erro mucho, mucho de grammar, ujú. especialmente con el subjuntivo. No es posible de hablar con hierros, de practicar, y esta es una lengua mía y es posible de hablar en cada vez, en cada manera, es posible y los mancebos otros puede ser tratarlos. Seguro, seguro, tienes mucha razón y uno de los puntos de Latino 21 es a mostrar cómo se habla la lengua de facto en el mundo, sin decir cómo cale hablarlo o cómo es. Y seguro que además de esto el latino, por las circunstancias históricas, tiene mucho manco presión normativa. Y esto quiere decir que a la contra de lo que afita en lenguas como el español, con su Real Academia después de 3 siglos y todo esto, no hay solamente una forma justa de escribir illo. Se puede escribir fillo, se puede escribir illo. No hay una sola forma de decir lo que. Se puede decir lo que, luque, enjunto, separado. Aunque sí, seguro. Y eso es muy, muy importante porque hay gente que algunas veces nos dicen, no voy a poder hacer la entrevista porque no lo hablo perfecto. Y si íbamos a hacer un canal donde toda la gente hablaba en ladino normativo, que mismo no existe, aunque ya iba a ser imposible, si lo íbamos a hacer en un universo paralelo, no iba a representar la lengua. Porque la lengua, el ladino en el siglo XXI, una parte muy importante es gente que se lo empezaron de su nona, de su nono, más que no lo hablan todos los días y la consecuencia es que algunas palabras se fuyen del tino, otros verbos vienen. Sí, seguro, tienes mucha razón. Ujú. Dunque, merci mucho, Caronesi. Merci mucho. Nos plació mucho hablar contigo. Vamos a dejar debajo del vídeo los atadillos para lo que estás haciendo en Hablaremos, para el Wordle y todo esto, para que la gente lo planee. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Inshallah. Merci.